Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una problemática de salud pública que puede afectar a cualquier familia. Es clave hablar, escuchar, pedir ayuda, ejes claves para prevenirlo. 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hugo Kerr es el titular del área de salud mental del municipio de Bahía Blanca. Hugo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Bien, bueno, poniendo énfasis en esta jornada, en este día, donde habrá actividades, Hugo, pero que es tan relevante, ¿no? La presencia del Estado ante la prevención del suicidio. Sí, efectivamente, es una de las principales causas de muerte y discapacidad en las personas de menos de 24 años, de causas prevenibles, porque en definitiva, si con una detección a tiempo y con un acompañamiento tanto familiar como profesional, muchas veces la solución nos permite no tener que lamentar hechos tremendos, ¿no? Hugo, vos sabés que nos escribía hace un ratito una querida oyente, no la voy a identificar, me dice: yo tuve 2 intentos de suicidio, importante la familia y los profesionales. Lo escribió hace un ratito un oyente. Sí, y sí, porque además es importante ver qué sucede con el intento, porque en el suicidio pasan 2 cosas. Cuando hablamos de suicidio tenemos que diferenciar la tentativa suicida del suicidio consumado. El principal factor de riesgo para el suicidio consumado es la tentativa previa. Por eso es importante decir, lo que se dice es que las personas antes de consumar el suicidio lo han intentado entre 2 y 3 veces anteriormente. Algunas de ellas han pasado desapercibidas para la familia, para su grupo, su entorno, y algunas de estas han sido detectadas. Pero lo que pasa es que son relativizadas o son minimizadas, o se piensa que bueno, no tiene, ¿quién no pensó alguna vez en morir? Se relativiza, no se le da entidad y no se realizan los cuidados necesarios para que esto no termine de la peor manera. Y además tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las tentativas son realizadas por mujeres y los suicidios consumados son realizados por varones. Ajá. Es decir, que el hecho de ser varón y de ser mujer en esto tiene diferencias, ¿no? ¿Y cuál es la explicación, Hugo? Mirá, hay una forma de ser varón, de lo que es ser un hombre, que está culturalmente determinado, que implica, entre otras cosas, una gestión de la vida emocional, donde hablar de las emociones o ser sensibles de cosas de flojos, o que las cosas se arreglan a las trompadas, o cuando se dice, no, yo mis problemas los arreglo en la cancha, o yo no voy al psicólogo, voy al gimnasio, montones de cosas que se van incrementando y que hace esta forma de vivir, hace que los hombres vivamos menos que las mujeres y que tengamos ¿cómo te diría?, la imposibilidad de manifestar muchas cuestiones del mundo emocional o de la sensibilidad que se corresponde con la vida. Y resulta evidente en esto, ¿no?, que fundamentalmente, como te decía, no solamente vivimos menos, sino que en el caso de los suicidios, el 80% y un poco más son protagonizados por hombres. Y Hugo, muchas veces se pone el foco en el entorno, ¿no? De por ahí una persona que tiene alguna conducta o tentativa, como bien decías, o está depresivo por alguna cuestión puntual. ¿Cómo crees que debería reaccionar ese entorno cuando se presenta una situación de este estilo? Bueno, el entorno, primero que nada, un poco lo que te decía antes, no hacerse el distraído frente a estas situaciones. Claro. Cuando digo el entorno, digo terminar de reconocer que muchas veces las instituciones de salud pasa de largo esto. O sea, el principal problema es que por ahí llega alguien con una lastimadura o con alguna herida y no se le termina de preguntar por qué se había producido esto. Y desde el punto de vista del entorno familiar, ya que es difícil, pero el principal tema es no dejar sola a la persona, pero también somos conscientes que las personas cuando están mal muchas veces buscan aislarse, alejar a las personas de su entorno. A veces son difíciles de soportar porque tienen comportamientos agresivos, ¿viste? Y ponen distancia al otro. Y si uno se engancha, como decimos nosotros, en esa forma de tratar, en ese discurso, bueno,
termina armándose un círculo donde la persona pide quedar sola, lo logra, después se siente solo y se siente peor, porque como todos sabemos, es el encuentro con otros, la posibilidad de conversar con otros es donde uno puede encontrar la salida para los problemas que se te van presentando, ¿no? Hugo, en Bahía, ¿dónde se puede acudir? Supongamos, tengo un familiar, una persona allegada. ¿Cuál es la primera red de contención que tiene Bahía hoy? La primera red de contención son las unidades sanitarias, hacer contacto con las unidades sanitarias que están en todos los barrios de la ciudad. Y si es una situación de emergencia generada, la línea a utilizar es de 107. Si es para actividades preventivas, está el Departamento de Salud Mental, y también está formando parte del Departamento de Salud Mental de una iniciativa que se hace en Bahía Blanca hace muchos años en el Consejo Deliberante, que es una comisión para la prevención del suicidio, porque fue un problema gravísimo en la ciudad. Nosotros en este último año, comparado con el año pasado, bajaron la cantidad de suicidios consumados, pero aumentaron las tentativas. Claro. Y además estamos muy atentos porque Bahía Blanca pasó por una situación de muchísimo estrés, que tiene consecuencias. Eso te iba a preguntar, Hugo. ¿Post inundación notaron aumentos, tentativas o de intento o de consumado el hecho? Sí, las tentativas mantienen una tendencia creciente. Y los suicidios consumados bajaron 4 puntos. Okay. Ahora, lo que te dice la Organización Mundial de la Salud es que tras la catástrofe natural suelen en un periodo de tiempo posterior aumentar los suicidios. Pasa que acá se da un fenómeno que es durante el primer tiempo. Lo que sucede es que en general las personas y los grupos se abocan a solucionar lo que hay que solucionar, hacer las cosas concretas que hay que hacer. Entonces uno está muy ocupado como para pensar. En un periodo posterior entramos ya en una situación de entrar en contacto con el mundo emocional y con un estado de enojo, de irritación. Claro. Pero sigue cuando uno está enojado, anda buscando un culpable, y ese culpable en general uno lo busca afuera. Ahora, sí. No, perdóname. No, que después de esa vuelta, cuando uno, primero se enfoca en que la culpa es tuya, aquel, del otro, después esa misma agresividad que se manifiesta en la bronca que da la culpa, se empieza a volver sobre uno mismo, y ahí es donde empezamos a tener otro tipo de problemas. Quería preguntarte por la esperanza que se puede generar para aquellas personas en esta situación, una vez que pase esta situación, o que mejore, o lo que sea. ¿Qué se puede decir, Hugo? Esto es fundamental. Es fundamental es fundamental, pero también algunos autores dicen que una de las causas del suicidio es la esperanza, porque hay algo que sucede en esto, es difícil de comprender, pero en la secuencia del suicidio lo que sucede es que hay un sufrimiento enorme, algo que ya no se puede soportar porque ya no se aguanta a uno mismo ese sufrimiento, y empieza a aparecer la idea de la muerte como solución. Y la fantasía que hay una vida mejor en el más allá, digamos, o que algo va a ser mejor si yo no estoy, ¿me entendés? Hay también un doble juego con esto, ¿viste? Porque cuando nosotros decimos, las personas a veces no están pensando en morir, sino en descansar o en pasar en ver las cosas de otro punto de vista, o dejar de ser una molestia para los otros, ¿me entendés? Hay como un componente donde también la esperanza puede volverse en contra, ¿no? Licenciado, muchísimas gracias, siempre una referencia absoluta. Disculpen las molestias, ¿eh? No, por favor, siempre es un gusto hablar con usted. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias. Fuerte abrazo.